Gracias, Maricris, gracias al doctor también por esos consejos. El comportamiento del dólar, ¿verdad? El tener un dólar tan bajo está afectando o está generando presiones. Por ejemplo, los alquileres. ¿Qué pasa si usted tiene los alquileres en dólares y quiere subir? Porque dice, es que ya no me está alcanzando, el dólar está muy bajo, el colón subió mucho. ¿Se puede hacer? ¿Se puede subir ese contrato o no se puede hacer? ¿En qué caso sí se puede hacer? Hoy vamos a hablar de este tema con el abogado Kendall Ruiz, a quien le damos las gracias por estar acá, licenciado. Gracias, un tema súper importante y que, como bien decís, no estamos tan acostumbrados que el dólar baje tanto, sino más bien que suba. Entonces genera muchas preguntas. Licenciado, hay inquilinos que cuentan, ¿verdad?, que su alquiler subió de un mes a otro porque el contrato está en dólares. ¿Cómo influye la variación del tipo de cambio con esto? Sí, tal vez lo que se tiene que tener en consideración es qué tipo de contrato tienen. Por ponerte un ejemplo, si es un contrato de una vivienda y está en moneda extranjera, por ley no puede incrementarse, aun cuando esté en el contrato escrito. Entonces, para que las personas lo tengan en consideración, eso no puede darse. Ok, vivienda no puede darse. Entonces, si está en una moneda extranjera, se tiene que quedar en ese monto. Exacto, no puede venir y generarse, te voy a generar un 2%, un 1%, un 0.01%. No, simplemente se mantiene. Ahora, si está en colones, entonces sí puede establecerse incrementos porcentuales, pero también hay límites, no es como que el incremento que quieran, que eso es muy importante porque a veces le ponen que 15%, no, eso va con mediciones de los incrementos que se da y también el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ayuda a fijar cuánto es el monto respectivo, pero en dólares no puede incrementarse. ¿Y en el caso si el contrato es para comercio? En el caso de comercio sí, ahí se fija acuerdos donde el comercio se puede establecer un porcentaje, aún sea en colones o en dólares, ahí sí se puede fijar, pero tiene que quedar muy claro que es para comercios. Si no es para comercios, entonces, y es para vivienda, entonces ahí es donde está esa limitante por ley. De ahí la importancia, ¿verdad?, de tener contratos. Licenciado, hay personas que dicen, mi alquiler está en dólares, ¿verdad?, pero el propietario quiere subirlo, claro, ya no está alcanzando como antes, que era lo que hablábamos, porque el dólar bajó. Entonces, no es posible bajo ninguna circunstancia. No es posible. Cuando es vivienda. Inclusive tal vez que le hace una amenaza y le dice, mira, es que si no me pagan más, entonces yo te voy a pedir que desocupes. Por ley, el tiempo mínimo, por más de que diga 1 año, 2 años, el tiempo mínimo que está fijado es 3 años. O sea, 3 años es lo que la persona tiene que mantenerse en la vivienda. Entonces, aunque le advierte, dice, no, es que si vos no me pagas más, yo te voy a sacar y voy a indicar que incumpliste. No, porque tenemos una ley que respalda, está establecida también la cuota respectiva y de ahí también la importancia de fijar y respetar la ley donde el tipo de cambio es el del Banco Central y no el del que se le ocurre a la persona. Pero lo hablábamos antes de iniciar, que las personas cometen errores graves como no tener los contratos y simplemente confía, alquilemos, esto. Sí, ahí es el $700. Ajá, y ya, y no dicen, o si quieren en euros también, pero hablemos del dólar. Pero al final del día el problema está en que muchas personas no hacen contrato. Ahora, entonces sí es fundamental que exista un contrato o la costumbre puede pesar como prueba para poder defenderse. Qué buena pregunta, es pregunta de examen de derecho. Es importantísimo que exista contrato, o sea, es una de las cosas más importantes. Podría no existir, pero el hecho que exista facilita las cosas. Facilita procesos a nivel judicial, donde son más expeditos, también facilita el entendimiento entre las partes. Entonces, lo ideal es que exista contrato, pero si no existe no significa que no pueda darse, pero es ideal que exista. ¿Y qué dice la legislación de nuestro país sobre este tema? Dice muchísimas cosas. Por ejemplo, en caso que haya contrato, entonces se dan, por ejemplo, si hay incumplimientos en pagos o recibos o cuotas condominales y hay contrato, entonces se puede iniciar un proceso monitorio rentaticio. Si no hay contrato, nos tenemos que ir a un proceso sumario de desahucio. Si no hay también contrato del todo, también nos tenemos que basar en la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos. O sea, hay una gran cantidad de variables que los contratos nos ayudan a aclarar. Por poner otro ejemplo, y sé que no propiamente es con el tema del dólar, pero hay contratos donde se puede fijar si se permiten visitas, qué tantas visitas, si se permiten mascotas, cuáles mascotas, de qué tamaño, o sea, todos son pequeños detalles que pueden generar diferencias y que se pueden ver en los contratos. Licenciado, también está el caso de que hay contratos que se establece el monto en dólares, pero a la hora de pagar usted lo paga en colones. ¿Qué implicaciones tiene eso para el inquilino cuando el tipo de cambio varía? Sí, eso es importante porque para el tema del tipo de cambio, lo ideal es que se mantenga con el que es el referencial, que es el del Banco Central. Entonces, y también se sugiere
que pague en la moneda respectiva, para que no haya como esas interpretaciones de que pagué tanto, entonces me debes 10 colones, 100, 1000, y entonces luego soy entre un proceso judicial y diga, no, es que él me incumplió, lleva en este mes y el mes que siguió, por poner un ejemplo, me dejó de pagar tanto, y entonces ya el juez puede que dé la razón por un monto tan ínfimo, de la razón, en razón de que pagaste con la moneda, con el colón. Entonces lo ideal es de que si pues, pactaste en dólares, pagalo en dólares, para que no haya como interpretaciones con respecto a eso. Y un punto importante, ojalá que lo paguen en transferencia bancaria, porque si lo dan en efectivo, hay una obligación de emitir recibos, facturas y todo, pero a veces genera mucho problema cuando sea en efectivo, como que esa prueba es más complicada, entonces lo ideal es crear una transferencia bancaria. Vea lo que nos dice mi lady, es recomendable comprar dólares en este momento si piensa viajar el otro año. Y sin ser economistas yo le diría que es buen momento. Yo diría que es un momento interesante, de hecho con lo que está pasando a nivel mundial, supuestamente va a volver a subir, entonces bueno, es un momento para valorar eso. Ahorita estamos en muchos dólares y eso es lo que hace como que baje, además de muchas situaciones más. Licenciado, nos dice Johnny, y si el contrato es verbal con un comercio, ¿qué pasa con el derecho de llave, pone él en este caso? Bueno, el derecho de llave es un aspecto totalmente distinto al tema de arrendamientos propiamente, pero voy a dar tal vez una explicación breve. El tema de los accesos a los comercios y accesos a las viviendas también para inspección no es irrestricto, o más bien no es como abierto totalmente para que el dueño del bien venga e ingrese a la vivienda cuando quiera, no. Tiene que establecerse que hay procedimientos y protocolos para ingresar, porque si no, pues podría ser hasta un delito, aunque sea la vivienda de la persona, porque está ingresando sin ninguna autorización. Entonces, esto puede generar inclusive reclamos de quien está alquilando el bien para que, por la afectación que puede generar de ingresar a la propiedad privada sin autorización, e inclusive pueden sancionarse al dueño del bien por ingresar de esta manera por los daños y perjuicios que haya ocasionado. Licenciado, nos dice por acá, vea, algunos propietarios argumentan que necesitan ajustar el alquiler para no perder el valor real en sus ingresos. ¿Cómo se equilibra eso con la protección al inquilino? Sí, bueno, podría darse, no te digo que no podría darse, lo que sí es que se lleve a cabo tal vez una adenda del contrato, se negocie y decir, mira, vamos a llegar a un acuerdo en el que vamos a fijar este incremento o lo vamos a colonizar, que eso podría darse. En lugar de ya tenerlo en dólares, lo van a colonizar y van a cambiar el monto en el que se va a pagar. Entonces eso es posible, no hay problemas con respecto a esto, pero también al momento que se hace el cambio no es unilateral, no es porque el dueño del bien venga y diga, te lo voy a imponer, no, tienen que firmar y ambas partes estar de acuerdo. Ya después de firmado y ambas partes estar de acuerdo, ya se vuelve parte integral del contrato. Por eso es que los papeles hablan y en arrendamientos son una cosa tan vital como esta. Entonces, si quieren equilibrarlo, pues de esta forma, pero no puede ser un cambio unilateral de parte del dueño del bien que se está alquilando. Dice, hay casos donde el propietario anuncia un aumento sin modificar el contrato. ¿Puede hacerse de esa manera? No. Como mencionamos hace un ratito, el artículo 67, si no me equivoco, la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, ahí para que lo busquen, establece justamente esto, y recordar que en caso de viviendas, cuando son comercios, ahí cambia la cosa, porque en comercio sí puede darse incrementos. Lo hablábamos también antes, que cuando son casas con comercios, también aclarar cuánto aplica para el comercio, cuánto aplica para la casa. Cuando tienen el comercio abajo, viven arriba. Entonces hay que tener también claro esto. Ok, nos dice Jacqueline, ¿qué pasa si el dueño pide la casa y tiene 5 años de vivir ahí y llevo todo al día? ¿Me tiene que dar los 3 meses de ley gratis o ya no? Oye, qué interesante esa pregunta, porque, tiene 5 años y hay que ver si no renovó, cómo anda esto, porque si la persona tiene 3 años y no renueva de manera tácita, no precisamente expreso, vuelven a darse 3 años, más bien podría tener más tiempo, y en efecto, no es gratis esos 3 meses por aquello, pero sí tiene que respetarle el tiempo respectivo que por ley se establece y no lo puede sacar. Si no le avisa también de manera anticipada, podría ser que se extienda también 3 años más. Entonces todos esos detalles hay que revisar según el contrato que ella tenga. Licenciado, nos dice por acá, vea, hay personas que temen reclamar por miedo y a perder la vivienda, ¿verdad? La casa. ¿Qué derechos tiene el inquilino en estas situaciones? Sí, tiene muchos derechos. De hecho, sí hay diferencias donde le están ya molestando muchísimo con el tema del pago, con que lo quieren sacar y demás. Hay procesos judiciales como es el sumario, pero por diferencias con respecto a los temas de arrendamientos, donde puede justamente reclamar o aclarar los puntos que eventualmente están generando conflicto. Entonces, según el Código Procesal Civil,
un juzgado civil se va a encargar de dirimir este conflicto, de resolver el conflicto para determinar quién tiene la razón, pero sí hay respaldo. De hecho, ningún contrato puede ir contrario a lo que se establece en la ley, ninguno. Y eso es lo que también tienen que tener en consideración las personas al momento que suscriben un contrato de alquiler. ¿Y cuáles son esos errores más comunes que cometen tanto propietarios como inquilinos? Y yo creo que a partir de lo que hemos venido hablando, uno de los errores más comunes es no hacer los contratos escritos. Hay una frase que aprendí, de hecho, acá de Giros, que lo había traído un experto, que había dicho algo así como: el exceso de confianza trae falta de respeto. Y ese exceso de confianza, pues es un aspecto que se da donde creen de que porque se conocen, que tienen años de conocerse, que no, yo siempre he alquilado. Es familia. Que es familia. De hecho, en temas de familia es donde más conflictos se dan, es irónico, pero así es. Entre mejores amigos también se dan conflictos, entonces mejor deje todo claro por escrito, firmado, cumpliendo los requisitos de ley, asesórese también con un experto o experta en la materia para que le ayuden a resolver el tema de la mejor manera y no haya, si hay problemas, por lo menos